Bueno, Dios les bendiga, bendiciones, les habla Luna Gabriel, de aquí de Buenos Aires, Argentina, su hermano y amigo en Cristo. Bueno, soy pastor por gracia de Dios aquí en el Ministerio Apostólico Profético Rey de Gloria. Y hoy estoy subiendo este video, o realizando este video, en el cual quiero argumentar, quiero explicar de que el Dios Trino, el Dios que pertenece al sector trinitario, el Dios que está conformado por tres personas, quiero decir que cada una de las personas por sí misma no pueden salvar a la humanidad. ¿Sí? Entendiendo de que cada persona, ¿verdad? Cada persona dentro de la Trinidad, o cada persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son diferentes las unas de las otras, entendiendo de que el Padre no es el Hijo, ¿verdad? Ustedes ya conocen ese argumento de que cada persona no son iguales entre sí, entendiendo que cada uno son distinguibles, ¿verdad? Que cada uno tiene una función específica dentro del plan salvífico. Entendiendo de que el Padre es el ideólogo, es el que realiza, el que planifica el plan de salvación, ¿m? Y siendo el Hijo el ejecutor. O sea, ambas personas estarían realizando una determinada tarea a fin de conseguir la salvación para el hombre. En lo que yo quiero decir que cada persona por sí misma no puede salvar al hombre. Y eso es grave. Eso sí que es muy grave, porque entendiendo que cada persona son toda poderosa, el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, la persona Espíritu Santo también es todopoderoso. Entonces, esto hace que la doctrina de la Trinidad tenga varios desaciertos. Al no poder ellos decir, sí, mi Padre es por sí mismo me puede salvar, sí, el Hijo por sí mismo me puede salvar, y sí, el Espíritu Santo por sí mismo me podría salvar. Ellos no pueden decir eso, y ahora lo voy a demostrar por qué. Ellos no pueden decir que cada persona por sí mismo podrían salvar, mientras que dentro en la doctrina de la unicidad, la cual es bíblica y la cual es verdadera, entendemos que el único Dios sí por sí mismo nos podría salvar, y sabemos que el único Dios es el Padre. Partiendo de esa premisa que el único Dios es el Padre, y entendiendo que no hay más Dios que el Padre y que éste se manifestó en carne siendo el Hijo, entonces es que decimos nosotros los unicitarios, o por lo menos digo yo como unicitario que me considero, que el Padre sí, el Dios que yo creo, sí me puede salvar por sí mismo, que no necesita la colaboración de otras personas. Entonces vamos a comenzar a detallar el por qué digo que cada persona por sí mismo de la Trinidad no nos puede salvar. Para que cada persona tenga el crédito 100%, ¿verdad? Cada persona tendría que ser tanto el diagramador como el ejecutor. Pero como cada persona no realiza la tarea del otro, por ende no pueden tener el crédito en su totalidad. Es un crédito compartido, ¿verdad? Es un crédito compartido. Pongámosles que el Padre y el Hijo dentro de la Trinidad son las personas que otorgan la salvación. Entonces ese 100% está repartido en ambas personas, el 50% para el Padre y para el Hijo. Ahora, si incluimos a la tercera persona, bueno, tendríamos que dividir, hacer la cuenta, 100 dividido 3 nos da el 33,33 y 3 infinito de el por ciento en cuanto al crédito que tendría que dársele a la persona, a cada persona de la Trinidad. Pero en cambio, nosotros creemos que el 100% del crédito se le acredita, se le otorga al único Dios, el Padre, el cual es Jesucristo a la vez. Eso es lo que considero. Entonces, entendiendo esto, de que Dios, el Dios Trino, conformado por tres personas, cada una de ellas, no pueden por sí misma
salvar al hombre. Y voy a decir el por qué. Por ejemplo, el Padre dentro de la Trinidad es el ideólogo, es el que planifica las cosas, ¿verdad? Por ende, y como muchos de los sectores trinitarios creen que el Padre no puede morir de ninguna manera porque es inmortal, no puede morir, es inmortal, entonces de ninguna manera, ni divina ni humanamente, el Padre podría morir. Es lo que sostiene el sector trinitario, y citan 1 Timoteo 1:17 y 1 Timoteo 6:16 para decir que el Padre es el inmortal. Ok. Y entendiendo que el Hijo es el enviado, el Hijo es el que ejecuta la obra, no puede ser entonces el ideólogo, porque entendemos de que, y esto lo voy a decir un poquito más adelante, vamos a profundizar un poco más, que las tareas específicas del Hijo es solamente cumplir con lo que el Padre le demanda, cumplir con lo que el Padre determinó que el Hijo haga, que es morir en la cruz. Entonces, algunos pueden argumentar que Dios, por medio de Moisés, salvó a Israel, los libertó, y no porque el hecho de que Dios el Padre haya utilizado a Moisés para sacar a Israel de Egipto o bajo la presión de Egipto, no se le puede acreditar el crédito de salvación al Padre. Muchos pueden argumentar eso. Entonces, del mismo modo ellos quieren aplicar que el Padre sigue siendo también Salvador, aunque haya traído la salvación por medio del Hijo. Pero esto, mi estimado, es un argumento que cae muy fácil. Y vamos a estar detallando. En este caso, sí, Dios podría salvar a Moisés, al pueblo de Israel sin usar a Moisés. Dios sí que podría salvar al pueblo de Israel sin usar un mediador. De hecho, Dios si quisiera salvar al pueblo de Israel de la opresión de Egipto, Él podría usar también ángeles si quiere, ¿verdad? Así como utilizó o envió ángeles para sacar a Lot de Sodoma y Gomorra, las cuales después fueron enjuiciadas, ¿verdad? Y Dios derramó fuego desde el cielo y quedaron quemadas esas ciudades, esos pueblos. Dios también podría haber hecho así si quería, podría mandar ángeles para sacar a Israel, ¿verdad? Pero Dios no lo quiso hacer así. Dios también podría mandar ángeles para pelear contra el ejército de Faraón, como lo hizo en varias oportunidades también para salvar a Israel, pero no lo quiso hacer así, sino que lo quiso hacer por medio de Moisés, y Moisés que actúe como un mediador, nada más, como el mensajero. Dios lo pone a Moisés como un juez, lo pone como líder, lo pone como, podemos decir, su libertador, pero el crédito corresponde 100% al Padre. ¿Por qué? Porque de Moisés no salió nada. De Moisés no salió el poder proviene de Dios, todas las cosas proceden del Padre. Entonces es el Padre, es al Padre a quien se le debe atribuir todo el crédito, y asimismo la Biblia lo dice en Oseas, por ejemplo, 13:4, dice: mas yo soy Yahweh, Dios, desde la tierra de Egipto, no conocerás, dice: mas yo soy Yahweh tu Dios, desde la tierra de Egipto, no conocerás Dios fuera de mí, ni otro Salvador fuera de mí. O sea que desde ya Egipto, vamos a poner el punto de inicio de Egipto, ya Dios es Dios y libertador y salvador de Israel. El hecho de que Dios haya utilizado a Moisés no quiere decir que Moisés sea el libertador de Israel. No quiere decir eso, porque el mismo Moisés jamás se autoadjudicó que sea él el Salvador. Él solamente era un enviado de parte de Dios. Y Moisés aparte era una persona muy mansa, una persona que siempre intercedía por el pueblo de Israel. Pero fíjese que aún Moisés, con toda esa mansedumbre, esa virtud que tenía Moisés como persona, y
y esa actitud ante Dios, sin embargo, se vio desbordado cuando el pueblo de Israel lo oprimía a él y le demandaba siempre cosas, carne, agua, etc. Y Moisés siempre intercedía para que Dios no lo dejase en el desierto a todos ellos. Eh, por ejemplo, vemos que en el desierto de Sin, la gente le pedía agua a Moisés y por esa causa Moisés cae, peca en su ira, cuando Dios le dijo a Moisés que se ponga delante del pueblo para santificarlo a él, delante del pueblo, para que él le hable a la roca y golpee a la roca para que ésta le dé el agua tanto para el pueblo también como para el ganado. Sin embargo, Moisés no santificó a Yahweh. En su ira, en su enojo, Moisés dijo, ¿acaso tenemos que darle, tendremos que sacar agua nosotros de acá? O sea, Moisés no tenía que haber dicho esas cosas porque inconscientemente no le estaba dando la gloria a Dios, sino que como que de su propia voluntad él estaba sacando agua junto con Aarón para el pueblo, y eso no era así, sino que era Dios el que sacaba el agua. Imagínense que si Moisés se hubiese atribuido también entonces que él era el Salvador y que lo sacó de Egipto. Ya con este pecado de no haberle dado la gloria al Señor, a Dios, por ese pecado Moisés ni Aarón pudieron entrar a la tierra prometida. Entonces, imagínense si Moisés hubiese dado el crédito a él. No, el crédito en cuanto a salvar al pueblo de Israel de Egipto. Así que por ende, el crédito le corresponde al Padre de salvar y ser el Salvador a Israel. Por ejemplo, leemos en Isaías 43:11. Dice, yo Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. No hay quien salve. Esto es para el sector trinitario. Fuera de mí, dice Yahweh. Yo Yahweh. No dice nosotros Yahweh. No dice fuera de nosotros no hay quien salve. No, dice fuera de mí. Es singular. Y el que habla ahí es el Padre. Por supuesto que sí. Es Dios, el Padre, el Creador, que habla a Israel y dice, fuera de mí no hay quien salve. Estarían contentos el sector trinitario si ahí el texto dijese, fuera de nosotros no hay quien salve. Yo mismo tendría que reconocer que ese texto no se puede contradecir, porque ahí está diciendo, claro, está diciendo, si dijese nosotros Yahweh, y fuera de nosotros no hay quien salve, no se puede discutir. Pero así no dice el texto. El texto dice, yo, ¿sí dice? Yo Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, todo el crédito es para Dios el Padre, el 100%. Ya del Antiguo Testamento, el crédito de ser el Salvador es para el Padre. Tenemos que adentrarnos entonces al Nuevo Testamento, porque esa salvación era una salvación física. Era una salvación física. Por ende, el crédito le corresponde al Padre, y en cuanto a la salvación espiritual que nos trae el libertador, nuestro Señor Jesucristo, esta es una salvación o una clase de salvación distinta. No es sacar a un pueblo bajo el dominio de un hombre o de un rey, o en este caso en el faraón. Esta salvación se trata de que hay que salvar a toda la humanidad, ¿verdad? De una opresión del pecado que trae muerte a la humanidad. Y para esto, sí, Dios necesitaba venir él mismo personalmente. Para la otra salvación, que fue física, no necesitó él venir personalmente y mostrarse tal como es, o de alguna manera no lo hizo así, sino que lo hizo por medio de Moisés. Pero en el caso de la redención espiritual del hombre, no se podría hacer de esa manera,
sino que era necesario que venga Dios personalmente para salvarnos. Ahora, ¿por qué digo que era necesario que Dios tenga que venir a salvarnos? Dios el Padre, el único que hay. Que ahora, bueno, vamos a ver el por qué. Ahora, siguiendo en el punto de la Trinidad, de que cada persona cumple una función diferente la una de la otra, el Padre es el ideólogo y el Hijo es el que lo ejecuta, por eso es que digo que cada una de las personas por sí mismo no podría salvar al hombre. Primeramente, porque para la liberación o la redención espiritual, para la remisión de pecados, para la expiación de pecados, se necesitaba derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado. Ahora, y entendiendo que la naturaleza de Dios, según Juan 4:24, es espiritual y que no posee carne, que no posee sangre, como lo posee un ser humano, entendiendo esto, era necesario que Dios se haga hombre. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí en el sector trinitario? Es que una de las personas es la que se va a hacer hombre y no todas, sino solamente el Hijo. Solamente el Hijo y no el Padre. El Padre queda en el cielo y el Hijo es el que desciende. Si es así, como sostienen el sector trinitario, entonces el Padre no es el Salvador 100%, y si es el Hijo el que viene a ejecutar la obra del Padre y no es el ideólogo, el que planeó, el que hizo la logística, entonces tampoco se le puede atribuir todo el crédito al Hijo, porque el Hijo, si el Padre no lo envía, el Hijo no venía. Y si al Padre no se le iluminaba, vamos a decir así, la mente para planificar esto, al Hijo tampoco se le originaba una idea. Entonces, ese es el problema que tiene el sector trinitario, pero vamos a ir detallando un poco más. Tengo acá unas cosas anotadas. A ver. Bien, esto es la parte de Moisés. Bien. La Biblia enseña, como vengo diciendo, que no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Según Hebreos 9, capítulo 9, versículo 22, Mateo 26, 28, que sin derramamiento de sangre no hay expresión de pecado. Vamos a tener esto en mente. Se necesita sangre para la remisión de los pecados. Fíjese en este punto nada más. Si el Padre no derrama de su sangre a nivel personal, si el Padre no se hace hombre a nivel personal, estoy hablando dentro de la Trinidad, entonces el Padre no es nuestro Salvador 100%, sino que sería el Hijo, ni tampoco sería el Hijo 100%, sino que tendría cierta parte de crédito. El Hijo es el ejecutor. Sería Él el que derrama su sangre a nivel personal y no el Padre ni tampoco el Espíritu Santo. Ahí ya vamos entendiendo del por qué cada persona no podría ser salvador de la humanidad por sí mismo. Ahí vamos a ir entendiendo. Entonces, como Dios es espíritu, según Juan 4:24, siendo espíritu en su naturaleza, Dios no posee o no poseía sangre, ¿verdad? En la eternidad, por lo que en su forma divina o existencia divina no podría salvar a la humanidad, ¿sí? Puesto que en su palabra, ¿sí? En sus mandamientos, la sangre de becerro de los machos cabríos no alcanzaba para redimir completamente al hombre, pues solo purificaba lo externo de la persona, su carne, según Hebreos 9, 13, 14. Vamos a leerlo a la letra. Dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, versículo 14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea que la sangre que se derramaba en el Antiguo Testamento de los toros, de los machos cabríos, ¿verdad? Aún las cenizas de las becerras rociadas sobre la persona que estaba considerada según la ley y el mundo,
Eh, esa sangre alcanzaba solamente para purificar lo externo del hombre, la carne, lo exterior, pero no alcanzaba para limpiar al hombre interiormente, espiritualmente, ante Dios. No era posible. Ahora la sangre de Jesucristo sí. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado internamente, espiritualmente, para tener una conciencia delante de Dios. Ahora, era necesario, escuche bien, puesto que la sangre de los machos cabríos y de los toros, etcétera, no podría cumplir totalmente, porque encima se hacía todos los años, se hacía sacrificio para nuevamente que el pueblo sea purificado a nivel exterior, o tener una paz con Dios, pero era por un año. Esos sacrificios se tenían que repetir y repetir y repetir una y otra vez. Tenía que ir la persona que pecó ante el sacerdote y llevar una ofrenda, presentando una ofrenda para que el sacerdote expiara los pecados de, esa persona por el delito que haya cometido. Pero fíjese que encontramos en Salmos, capítulo 49, si mal no recuerdo, dice que ninguna persona, Salmos capítulo 49, versículo 6 al 8, vamos a leerlo, aquí está. Vengo diciendo que es necesario que un ingrediente más excelso que la sangre de un animal, ni tampoco la de un ser humano perfecto, podría salvar al hombre, pues sola la santidad de esa persona que se haya consagrado, no alcanzaría para salvar a toda la humanidad si se ofreciese a Dios. Esa persona que era santa, que era consagrada a Dios, aún si muriese por nosotros, no podría salvarnos, porque así dice la Biblia en Salmos 49, 6, 8, dice, los que confían en sus posesiones y se jactan en la muchedumbre de sus riquezas, ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de sus almas es de gran precio y no se logrará jamás. O sea, vamos pensando en esto. La sangre de los machos cabríos no puede redimir al hermano o a su prójimo, no podía redimir el alma, solamente la purificación externa del hombre, pero no el alma, no podría. Si no, en vano murió Jesucristo. Tendríamos que estar entonces continuamente con los sacrificios para que nuestras almas sean redimidas. Pero eso era imposible. La sangre de los becerros era imposible que nos redimiese. La sangre de un hombre perfecto, santo y puro, tampoco alcanzaría. Ese sacrificio solamente alcanzaría para ganar la salvación de su propia alma, no de la humanidad. Entonces se necesitaba un ingrediente que sea más excelso, más que la sangre de los becerros y más que la de un hombre, un solo hombre perfecto y santo ante Dios. Se necesitaba algo más, un ingrediente más para que la redención del alma del ser humano, de toda la humanidad, pueda ser salva delante de Dios. Se necesitaba que Dios mismo venga. Ahora, para el sector trinitario, es el Hijo y no es el Padre. Y ellos son los que tienen el problema. Porque una de las personas es la que dio su sangre y no la otra. Entonces la otra no puede ser mi salvador en ese sentido. Lo puedo considerar salvador si yo fuese trinitario en el sentido de que lo planeó, lo ideoló, lo diagramó, nada más. Y dijo, bueno, ya encontré, vamos a hacer una parodia. Ya encontré la manera, hijo, como que el padre habla con el hijo. Ya encontré la manera de cómo vamos a salvar al hombre. Bueno, entonces el hijo contento, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, tendrás que ir tú y morir. O sea, eso, la verdad que a mí me causa tristeza más que risa. Me causa tristeza que el sector trinitario tenga que aceptar que el Padre, su Padre divino,
no tuvo el valor para venir a morir por sus hijos o por su creación. Y que tuvo que mandar al Hijo que engendró en la eternidad, lo sigue engendrando, para que venga a morir por nosotros. Eso, la verdad que en el nombre de Jesús tendrán que considerar este punto el sector trinitario. ¿Cómo es que mi Padre no vino a morir por mí, pero sí vino el Hijo de Él? ¿Por qué el Padre no pudo venir? ¿No es todopoderoso para venir a salvarnos? Sin embargo, la unicidad predica que Dios el Padre es el que vino a salvarnos. Aleluya. En su calidad de ser humano se hizo hombre y murió por nosotros. Entonces es muy claro que ningún ser humano podría salvarnos más que su propia alma, y si ante Dios estuviese consagrado, hablando ya en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento, porque hoy, por más que haya un hombre consagrado a Dios y santo, no puede tampoco morir por toda la humanidad, porque ya primeramente hubo un sacrificio que es el más excelso, que es el de Jesucristo, así que no hay otra obra que pueda darnos salvación. Pero en el Antiguo Testamento, antes de que venga el Mesías y muera por nosotros, había personas que eran justificadas delante de Dios. Y eso lo podemos encontrar, si mal no recuerdo, en Ezequiel 14:14 y Ezequiel 14:20. Habían 3 personas que dice Dios que si estuviesen delante de Él, solamente esas personas salvarían las almas propias. Y esas personas son Noé, Daniel y Job. 3 personas que si estaban delante de la presencia de Dios, o en medio del pueblo, perdón, esas 3 personas iban a ser salvas por su propia justicia. ¿Me entiende? O sea, que esas personas, por su justicia, pueden salvar su propia alma, pero no pueden salvar a la humanidad o a su hermano, según Salmos 49, 6 al 8. Porque el precio es de gran estima, es grandísimo, es impagable, no puede el hombre dar salvación al hombre, ni por más que sea perfecto. Lo que puede hacer, lo máximo que puede hacer, mejor dicho, es salvar su propia alma. Hablando siempre en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, ningún hombre puede salvar su propia alma si no pasa por la cruz. Es Jesucristo que nos trae la salvación. Amén. Quiero seguir con este tema, ¿verdad? Entonces, entendiendo de que ni la sangre de los becerros, ni la sangre de un hombre perfecto nos puede salvar, ni tampoco podemos redimir nosotros a alguien, era necesario que Dios venga, Dios el Padre. Amén. ¿Por qué? Porque, primeramente, porque es un ser superior. Es un ser superior, y el precio para salvar las almas de toda la creación no lo puede hacer otro semejante, sino uno que sea superior, que pueda pagar ese precio. Ningún hombre puede hacerlo. Por eso que Jesús no es solamente un hombre. Muchos dicen, no, Jesús es un hombre bueno, perfecto y nada más. No. Jesús es más que un hombre. Jesús es Dios en todo el sentido de la palabra. Si usted lo quiere aplicar en un sentido jerárquico también lo es. En un sentido de naturaleza también lo es. Es Dios por naturaleza, es Dios jerárquicamente, es Dios en todo. Jesucristo. No es otro Dios más aparte del Padre. No es un Dios menor aparte, como algunos sostienen, un Dios menor y luego el Dios mayor que es el Padre. Tampoco existe eso. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Y es el mismo Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Padre manifestado en carne. Ahora, los trinitarios no, dirán, el Hijo no es el Padre. Ok, si para vos el Hijo no es el Padre, considerás que el Hijo no puede ser el Padre de ninguna manera, entonces tu Padre, el Padre que conforma la Trinidad, no te puede salvar. Porque el Padre no pudo derramar sangre. Pero sí, el otro sí te pudo salvar
pero tampoco la segunda persona te podría salvar si la primera persona no se le ilumina la mente para congeniar un plan de salvación. ¿Por qué? Porque Jesús decía, las palabras que yo os hablo no son mías, sino del Padre. O sea que todas las palabras que hablaba Jesús no salían de su propio intelecto, sino que salían principalmente del intelecto del Padre. El Padre le hablaba y la tercera persona le revelaba y el Hijo tomaba las palabras del Padre. Ahí también entra la tercera persona. Vamos a darle un poco de crédito a la tercera persona de salvación. La tercera persona era que, como ellos consideran que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es la que trae revelación, porque Jesucristo fue ungido. Entonces, el ungimiento del Espíritu Santo de Dios hace posible que Jesús, ¿verdad? Para la Trinidad, pueda entender las palabras de Dios, le pueda traer revelación, las Escrituras, y entender que las Escrituras hablaban de él por revelación del Espíritu Santo. Entonces ahí es donde entra un poco de crédito para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le traía revelación al Hijo. Terrible. Nosotros no predicamos eso. Nosotros predicamos que Dios se hizo hombre y que en su existencia humana, claro, estaba condicionado humanamente, pero divinamente no. Lo sabía todo, estaba en todos lados, divinamente estaba en todos lados. Pero eso sería otro tema, no quiero desviarme del tema principal. Estoy hablando y estoy objetando de que el Dios Trino, conformado por 3 personas, cada una de ellas no pueden salvar al ser humano por sí misma. Necesita la colaboración de otras personas divinas para que el hombre alcance salvación. Vamos a leer. Vemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, debía cumplir todo lo que el Padre ya había diagramado, ¿verdad? Hablando siempre desde la perspectiva trinitaria, no unicitaria, para que ellos puedan ver también, entender un poco mejor en dónde están parados. Ahora bien, sabiendo que solo Dios podría redimir al alma, según lo encontramos en Salmo 49:15, me faltó leerle ese texto, porque le leí Salmos 49, 6, 8, donde el hombre no puede redimir a su hermano, pero fíjese que en el mismo capítulo, en Salmos 49, en el versículo 15 dice, pero Dios redimirá mi alma del poder de la sepultura, porque Él me recibirá. O sea que el salmista, ese mismo que considera que el hombre no puede redimir a su hermano, por más que pague con la riqueza que se puede encontrar acá en la tierra, no alcanza para la salvación o para la redención del alma de su hermano. Entonces este salmista mismo también considera y dice, pero Dios redimirá